Bueno, una preguntita. ¿Qué se les quedó de la enseñanza de ayer? ¿Cuál fue la enseñanza de ayer? ¿Se acuerdan? Enamorarnos. Enamorarnos de Jesús, vivir eternamente enamorados. ¿Qué se les quedó? ¿Qué les impactó? ¿Qué les dijo el Señor en la enseñanza de ayer? A ver, no todos a la vez, de uno por uno. Amarse los unos a los otros. Pero ¿qué te impactó más de la enseñanza de ayer? ¿Cómo? Buscar el primer amor, volver al primer amor. ¿Algo más? Nada se les quedó, todo se pasó. Porque para enamorarse de Jesús necesita uno enamorarse uno mismo primero de verdad, tener uno mismo amor propio para poder enamorar. Para poder enamorarnos, ¿verdad? Porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los demás, verdad? Todos damos lo que tenemos dentro. Si tienes amor, das amor. Si no tienes amor, ¿qué vas a dar? Darás otra cosa, pero no amor. La última persona, ¿alguien más? Hablamos del cantar de los cantares. Hablamos del cantar de los cantares. ¿Qué se te grabó del cantar de los cantares? Que a mí me gusta mucho cantar el cantar de los cantares es hablar del Señor también. Hablar del amor de Dios, ¿verdad? Bueno. Ojalá y que después, cuando vayan a su casa, mediten lo que el Señor les ha dicho. Porque no soy yo, es el Señor quien les está dando lo que ustedes necesitan o lo que quiere de ustedes. ¿Amén? Amén. Bueno, esta noche vamos a continuar y esta enseñanza vamos a hablar de cómo seguir a Jesús. Ya hablamos de conocerlo, ya hablamos de su amor, cómo amarlo, cómo enamorarnos. Ahora vamos a ver cómo debemos de seguir a Jesús. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Qué significa para ti seguir a Jesús? Conocerlo. Seguir sus mandamientos. Seguir sus mandamientos. Hacer su voluntad. ¿Qué más? ¿Así seguimos a Jesús? Y hablar de su palabra. Promover su palabra, ¿verdad? Proclamar su palabra. Bueno. En los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay un mandato que Jesús hace a sus discípulos. Y la palabra sígueme aparece varias veces. En Mateo 8:22 dice: Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ustedes se acuerdan por qué Jesús contesta de esta manera? ¿Qué pretexto le ponía el discípulo para seguirlo? Que lo dejara ir a enterrar a su padre. Déjame ir a enterrar a mi padre, le dice primero, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús califica de muertos a los que están muertos espiritualmente. Los que no lo conocen están muertos. Si tú no lo conoces, estás muerto espiritualmente. Pero yo sé que lo conoces porque por eso estás aquí. Y esta es una de las tantas veces que Jesús proclama y hace el mandato. No es nada más proclamar, sino manda, sígueme. Mateo 9:9 dice: Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo
en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Palabra de Dios. Y hay muchas instancias donde vemos que Jesús está llamando a sus discípulos de uno por uno. A ti te he escogido, ven y sígueme. ¿Cuándo puso Jesús los ojos en ti y te dijo, ven, sígueme? Cuando estabas arriba del árbol. ¿Te acuerdas en qué momento Jesús te habló y te dijo, sígueme? Cuando nos bautizamos. Bueno, sí, pero cuando tú lo sentiste en tu corazón, después de que has tenido razón y conocimiento y todo esto, ¿tú te acuerdas que en qué momento o a través de quién el Señor te dijo, sígueme? Come on, I need you on my way, get over here. ¿Cuándo? ¿Algo más? Cuando empecé a conocer la palabra del Señor, me di cuenta que estaba pidiendo que lo siguiera. Al empezar a conocer la palabra de Dios. Hay un momento, tal vez ahorita no nos acordamos, pero hay un momento, tal vez fue a través de tu sacerdote, que te dijo, ven, necesito ministros de Eucaristía, ven y sígueme. O ven, necesito lectores, necesito ujieres, necesito algo. Y de esa manera, tal vez no fue la palabra exacta que te dijeron, pero a través de aquella persona, a través de aquella circunstancia, el Señor te decía, sígueme. Come on, tú eres de los míos, ven y sígueme. Tal vez fue una invitación al grupo de oración. Aquella comadre que tanto te llamaba y te insistía, ándale comadre, vamos. Ay, no, que ahora no puedo. Ay, es que ahora es el último capítulo de la novela, mejor para la otra semana. Y le poníamos miles de pretextos, como este hijo que quería primero enterrar a su padre, ¿verdad? Y ya después, ¿cuántas veces ponemos nosotros pretextos para no seguir el camino de Dios? Cuando Jesús nos invita y nos dice, ven, sígueme. Señor, ahorita no, estoy muy joven, espérate que tenga unos 60 años, entonces ya tal vez voy a seguirte. O espérate tantito, ahorita ando buscando novia o ando buscando novio y no tengo tiempo. O como yo lo hice muchas veces, no tengo tiempo de ir, tengo mucho trabajo, tengo que trabajar para mantener a mis hijos, para mantener mi hogar. Y ese era mi pretexto. Y siempre lo iba posponiendo, pero a través de mi bendita madre, Dios la tenga en el cielo, me insistía tanto, hija, ven. ¿Quién de ustedes conoce Carisma en Misiones? Un poquito. Yo les invito a que nos conozcan. Mañana les traigo flyers de todas las actividades que tenemos. ¿Cuántos de ustedes han asistido al encuentro latino? Ya se acerca pronto y primero Dios, hay que estar si tienen oportunidad, búsquenlo en su computadora como carismaenmisiones.org y ahí van a encontrar toda esta información. Mi madre vivía en Guadalajara, yo estaba aquí en Los Ángeles y ella venía cada ciertos meses y una vez me trae un flyer de Carisma en Misiones. Digo yo, ¿qué es esto? Mira, hija, aquí hacen unas oraciones hermosas. Aquí hay enseñanzas muy bonitas. Ven, vamos. Y en ese tiempo empezaba presencia, le llamaban presencia en el Olympic Auditorium, donde se juntaban hasta 5,000, 10,000 personas. Y era algo tan hermoso. Pero yo le decía a mi mamá, después mamá, ahorita no tengo tiempo. Y venía ella y me traía los flyers y me decía, mira hija, yo estando aquí en Los Ángeles yo no sabía dónde estaba ni qué era Carisma en Misiones. Pero ella desde Guadalajara venía a los encuentros latinos, venía a todas estas cosas. Hasta que de tanto y tanto dije, bueno, nomás para que ya no me esté insistiendo tanto, voy a ir un día de estos.
Fui y ahí fue donde el Señor me dijo, come on, sígueme. Fue algo tan hermoso, una experiencia entre tantas miles de personas, pero a mí lo que me enamoró fue el canto de nuestra fundadora, Marilyn Kramer, Dios la tenga en el cielo, hace 2 años que se nos fue. Esa voz de ángel tan hermosa, tenía una voz maravillosa que a mí me enamoró el Señor por medio de esa voz de esa mujer, algo tan hermoso. Y me viene a la mente que ella, cuando era niña, recién nacida, estaba mal de sus cuerdas vocales. No podía hablar llorar bien como lloraba un bebé. Y le decían a sus papás que probablemente nunca iba a hablar. Bendito es el Señor intervino, la operaron de su garganta. Y digo yo, Señor, qué maravillosa voz le regalaste a esa mujer desde niña, yo creo que desde aquel momento. Bendito sea el Señor, y esto ha sido un encuentro maravilloso, un llamado que Jesús hace. Yo no sé cómo fue tu llamado, pero estoy segura que fue a través de una persona, de tu sacerdote, de alguien que te invitaba, o como a mí, que estaban a cada rato diciéndote, y yo nomás por callarle la boca, en otras palabras, para que ya no me esté molestando, voy a ir. Y ahí fue donde el Señor me enganchó. De ahí fui a un retiro de iniciación, donde el Señor me pescó totalmente, y a partir de ese momento le dije, Señor, aquí estoy. Para lo que tú quieras, para lo que tú gustes y mandes, soy tu servidora, Señor. Y a partir de ese momento he estado creciendo, estudiando, tomando clases, repartiendo, dando testimonio. Bueno, es lo que el Señor me manda hacer. Y qué hermoso, mis hermanos, es sentirse como ese instrumento que Dios utiliza. Bendito sea el Señor. Septiembre estuve en Alabama, allá con unos hermanos, con tanta hambre, mi hermano, que a mí me tocaba el corazón el ver el hambre de aquella gente. Yo sentía que cuando les estaba predicando, casi me sacaban las palabras de la boca, porque tenían esa hambre y esa sed. Y tú y yo aquí tenemos tanta comida espiritual y la desperdiciamos tanto. Aprovechenla, mis hermanos, porque hay muchos que quisieran tener lo que ustedes tienen, y es algo maravilloso. Este llamamiento que Jesús nos hace no es nada más para un rato, para un momento. No es nada más mientras estoy aquí en la parroquia. No es nada más mientras esté mi coordinador. Con él sí me llevo bien y con él sí sirvo. Si me cambian de coordinador o de coordinadora, forget it, I'm gone. Ya me voy. Acuérdate que si estamos aquí, en lo que sea que tú sirvas, aún si no sirves, estamos no para servir al hermano, a la hermana, no para servir al sacerdote, sino para servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Volvemos a las Escrituras. Marcos 2:14. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Juan 1:43. Al día siguiente, Jesús resolvió partir para Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. ¿Cuántas veces te ha dicho a ti, sígueme? Y tú y yo como si nada. No, Señor, ahorita no, espérame tantito. Ponemos miles de pretextos.
Tal vez no hemos escuchado la voz de Dios hasta que caemos a un hospital, hasta que sucede una desgracia en mi familia, hasta que hay una enfermedad. Entonces sí vamos buscando al Señor. Y tristemente, bendito accidente, bendita enfermedad, porque si no hubiera sido por eso, muchos no llegan a los pies del Señor. Muchos no escuchan ese mandato de sígueme. En estas citas bíblicas, casi en la mayoría de estos casos, Jesús estaba llamando a aquellos hombres que llegarían a ser sus discípulos. Pero otras veces, Él estaba hablando a quien quería lo que Él tenía que ofrecer. ¿Y qué tenía Jesús que ofrecer? ¿Qué venía a ofrecernos? La salvación, la vida eterna. Vamos a la escritura de Mateo 10, 34 al 39. Y esta vez quiero que me sigan todos los que traen su Biblia. ¿Dónde están las Biblias? Mateo capítulo 10. Diez 34. ¿Ya lo encontramos? A ver, el que lo encontró, póngase de pie y lo lee, por favor, hasta el 39. Escuchemos los demás. No piensen que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. No es digno de mí el que ama a su padre o a su madre, más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija, más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procura salvar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida, por mí la hallará. Hasta ahí. Palabra de Dios. Fíjense qué fuerte es este evangelio. El pueblo de Israel esperaba el Mesías, como les decía el otro día. ¿Y qué iba a hacer el Mesías? Arreglar todos los problemas. Arreglar todos los problemas que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso era lo que esperaban de un Mesías. Y Jesús viene con estas palabras. Jesús trayendo una espada, dice, y volviendo a los miembros de la familia uno contra el otro. Puede parecer algo muy duro, después de que Jesús había dicho que todo aquel que crea en Él se salvará. Pero Jesús nunca suaviza la verdad, y la verdad es que seguirle a Él conduce a decisiones muy difíciles a veces. Volverse atrás a veces puede parecer muy atractivo. Cuando la enseñanza de Jesús pasó de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan de el sermón del monte, de ese discurso que les da tan hermoso, que dice: benditos son los pobres de espíritu. Y les dice: y benditos los que tienen hambre y sed de justicia. Y les sigue diciendo: porque serán saciados. Después de todas estas hermosas bienaventuranzas, después llega a predicarles la cruz, a la cruz venidera. Muchos de los que habían seguido a Jesús lo abandonaron.
O sea que esta manera franca de Jesús de hablar, no he venido a traerles la paz, porque Él sabía que para seguir a Jesús, como nos dice aquí, el que ama más a su padre y a su madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de seguirme. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de seguirme. Y esto es fuerte, mis hermanos. Pero hay que ver en qué nivel lo está diciendo Jesús. ¿Quiere decir que tengo que dejar a mi familia? ¿Que tengo que abandonar a mis padres? ¿Que tengo que abandonar a mis hijos para seguir a Jesús? No, claro que no. Lo que Jesús está tratando de decir es que muchas veces ponemos a nuestros seres queridos antes que a Dios. Si tu padre o tu madre te impiden acercarte a Jesús, eso es un obstáculo. Y a eso se refiere Jesús. Si tus hijos, hija o hijo son un obstáculo para que tú te acerques a Dios, eso es lo que Jesús te quiere decir. Y muchas veces tenemos que hacer decisiones tremendas en nuestra vida. Sobre todo, dejar nuestra comodidad, dejar mi egoísmo, dejar lo que a mí me satisface, porque Jesús me llama y me pide hacer otra cosa. Me pide dejar el rencor que tengo contra la suegra, contra la nuera, contra el yerno, el vecino, con quien sea que tú tienes algo que sentir. Y muchas veces nosotros preferimos quedarnos con aquel odio, con aquel rencor. Te enojaste con el compadre, con la comadre hace como 20 años. Y ahora te preguntan, ¿por qué te enojaste? ¿Qué fue lo que pasó? Pues quién sabe, ya ni me acuerdo, pero yo estoy enojada. Y nos pasa, mis hermanos. Tal vez ya ni te acuerdas qué fue lo que sucedió, pero ahí está el rencor, carcomiendo tu corazón, tu mente, tu espíritu. A eso es a lo que Jesús nos pide renunciar. Y es fuerte, porque a todos los que lo siguieron tuvieron que dejar muchas cosas. Tú que has seguido a Jesús hasta ahora, ¿qué te ha costado? ¿Te ha costado dejar a los compadres de la cantina? ¿Te ha costado dejar las malas compañías? ¿Te ha costado dejar tal vez eso que tanto te gusta, la cervecita, el vinito, esas revistas pornográficas que tanto te gustaban? ¿Qué has tenido que dejar? Y todo eso el Señor nos lo va quitando. Esas malas influencias. Ahora, tristemente, nos hemos acostumbrado tanto al Facebook, al internet, a tantas cosas que tenemos ahí, y nos quedamos, se nos va el rato en nada, y no aprovechamos nada para beneficio de nuestro ser, de nuestra alma. Esa noche que Jesús fue arrestado, ¿quién se fue con él? Nadie. Ni Pedro. Porque él se fue arrestado. ¿Y qué hizo Pedro? Era el principal de todos. ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos negado? Tal vez como Pedro. Esa noche, siguiendo a Cristo, significó una posible detención y ejecución. Las autoridades lo habían arrestado.
Y si nosotros como discípulos nos vamos con Él, a nosotros también nos cortan la cabeza. Así es de que decidieron huir. Vámonos de aquí, dejémoslo. Era poner en riesgo su propia vida. Pedro el que le decía, Señor, voy contigo a donde tú quieras. Y cuando Jesús le dice, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. ¿Y qué decía Pedro? No, Señor, yo no. Yo soy fiel y voy a estar contigo. Y a la hora de la hora fue el primero que corrió. Seguir a Cristo verdaderamente significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. Todo el mundo anda buscando algo y sigue algo o alguien. Como les decía, algunos son tan fan de los artistas que tienen todos los detalles de aquel artista. ¿Cuál artista es tu preferido? ¿Quién era? ¿Quién? Kevin Costner. Kevin Costner. ¿Quién más? Ya no existe ni... ¿De quién más eres fan? No, pues es que el América tiene que ganar. No, pues las Chivas tienen que. Y hay fans que lo dan todo. O pretenden darlo todo, ¿no? Quisieran darlo todo. Y lo damos todo. ¿A quién seguimos? Tal vez antes de que tú y yo conociéramos al Señor, íbamos detrás de muchas otras cosas. Los artistas, los amigos, la familia, la cultura popular, la moda del día. Tenemos que estar a la moda porque si no, no estoy a gusto. Los deseos egoístas de nosotros mismos. Pero recordemos que Jesús nos dice, solo podemos seguir una cosa a la vez. Mateo 6:24 nos dice, nadie puede servir a 2 patrones. ¿Por qué? Porque con alguno vas a quedar mal. Si quieres quedar bien con uno, vas a quedar mal con el otro. No podemos servir a 2 patrones al mismo tiempo. Sirves a uno, desatiendes al otro. Sirves al otro, desatiendes al uno. Dios declara precisamente que no deberíamos tener a ningún otro Dios delante de Él. Y esto se lo dice a su pueblo en el monte Horeb. No tendrás otros dioses fuera de mí, le manda a todo el pueblo. Yo soy tu Dios. Yo soy Yahvé, tu Dios. Seguir a Cristo verdaderamente significa que no seguimos a algo o a alguien, sino que seguimos a Jesús. ¿En qué está centrada tu vida el día de hoy? ¿A quién sigues? Ojalá y sea Jesús. Y no nos quedemos como con los 2 patrones. Estoy con un pie acá en el mundo y con un pie acá con Jesús. Estoy en la semana, voy a misa todos los días, pero el fin de semana, el sábado, le doy vuelo a la hilacha. Pero el domingo estoy ahí en misa. Y queremos estar en los 2 lados. Y Jesús necesita y pide una decisión. Decídete. ¿Me sigues? ¿Me sigues a mí o sigues al mundo? Nos dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabra de Dios. Y esto es fuerte. Imagínate lo que pensaron sus discípulos cuando Jesús dijo esto. ¿Qué era la cruz en aquellos momentos para ellos?
una maldición, era una muerte para los criminales. Solo los criminales morían colgados en una cruz. Imagínate la cara de Pedro cuando escucha estas palabras. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo creo que muchos han de haber dicho, oh no, yo lo seguiré, pero no hasta allá. Como muchos tal vez cuando el Señor nos pone a escoger, o tenemos que escoger, o tu vida dándole vuelo a la hilacha, tomando, bebiendo y haciendo lo que te da la gana, cometiendo adulterio, y tú feliz y contento, o el Señor te pide, niégate a ti mismo, sé casto, sé bueno, sígueme y no sigas la corriente del mundo. Y muchas personas ya al llegar a este punto, oh no, como que no. Mejor espérate tantito, Señor. Ahorita no. Todavía no estoy dispuesto o dispuesta a negarme a mí misma, a tomar la cruz y a seguirte. Yo me imagino que a los discípulos se les hizo algo horrible. Eso es morir. ¿Y quién quiere morir? ¿Quién de ustedes quiere morirse hoy? ¿No? Vamos a morir algún día, sí. Pero mejor me espero al otro tren, decía la viejita, ¿verdad? Estaba la viejita en la hilera y venía el tren y le decían las otras personas, ándale, ya llegó el tren, es el tren de la muerte, vámonos. Luego se queda la viejita, oh no, mejor yo me espero al otro tren, váyanse ustedes. Así nosotros, ¿verdad? No queremos morir a nosotros mismos, pero hay que morir, mis hermanos. Dice la alabanza tan hermosa, hay que morir para vivir. Y ese morir nos asusta, nos da miedo, nos preocupa. Wait a minute, entonces, ¿qué voy a hacer? Como muchos jóvenes ven la iglesia, los mandamientos, lo ven como cuerdas de restricción. Me amarran y no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello, no puedo hacer más allá. En vez de verlos como cuerdas de restricción, son reglas, son leyes que debemos de seguir para nuestro propio bien. ¿Se imaginan qué sucedería si no hubiera semáforos en las calles? Son leyes, disposiciones que hay que hacer. ¿Para qué? Para el bien de todos. ¿Por qué hay stops? ¿Por qué tenemos que detenernos? ¿Por qué hay tantas regulaciones? Por nuestro propio bien, por el bien de la comunidad, de todos los que estamos. Y precisamente esos mandamientos son los que nos unen, nos cuidan, nos protegen como comunidad de Dios. Y muchas veces los vemos como todo lo contrario. Como algunos jóvenes que dicen, no, es que ahí en la iglesia no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, ni a tomar la cruz. No existe tal cosa como un medio discípulo, un medio servidor. Aunque muchas veces lo queremos hacer, ¿verdad? Como les decía, tal vez en la semana hacemos lo que nos da la gana, pero cuando está el grupo de oración, ahí estoy. Aunque cuando salga de aquí, ya se me olvidó todo. Y no me llevo nada. Así es de que no podemos servir al Señor a medias. No hay discípulos a medias. O somos o no somos. Y eso es lo que claro nos dice Jesús. Y se lo dice a sus discípulos y en sus discípulos a nosotros.
Como lo demuestran los discípulos, nadie puede seguir a Cristo por el poder de su propia fuerza. Por tu fuerza de voluntad nunca seguirás al Señor. Los fariseos eran buenos ejemplos de aquellos que estaban tratando de obedecer a Dios con sus propias fuerzas. Su esfuerzo propio condujo solamente a la arrogancia, a la distorsión de todo el propósito de la ley de Dios. ¿Te acuerdas de aquellos dos hombres que estaban en el templo? Nos relata Jesús. Uno era fariseo y el otro era un israelita. Y el fariseo en voz alta levantaba las manos y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel que está atrás. Porque no soy adúltero, porque doy el diezmo, porque ayuno, y se ensalzaba y se echaba todas las flores él solo. Y te doy gracias porque no soy como aquel. Y el otro que decía, nos dice la palabra, el otro ni siquiera se atrevía a levantar el rostro a hablarle a Dios. Simplemente decía: Señor, soy un pecador. Y Jesús explica a sus discípulos: ¿quién de los dos creen ustedes que salió reconciliado esa tarde, ese momento? El que supo reconocerse como pecador y no aquel que se estaba ensalzando, estaba echando todas las flores, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios: el que se humilla será, y el que se ensalza será humillado. ¿Qué quieres tú ser, mi hermano, mi hermana? ¿Ser humillado o ser ensalzado? Y a esto nos llama Jesús. Y les dice Jesús muy fuertemente, lo vemos varias veces en las Escrituras. Mateo 23, 24 les grita y los regaña: guías ciegos, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan todo el camello entero. ¿Qué quería decir esto? Que ellos hacían las cosas simplemente porque creían que haciendo las cosas iban a ganar la salvación. Se purificaban, se lavaban las manos hasta el codo. Era la hora de la oración y a media cuadra, para que toda la gente los viera, se ponían a rezar, a adorar a Dios. Presumían cuando daban la ofrenda al templo, aventaban el montón de monedas, como les decía. Presumían. Y así creían que ellos iban a ganarse la gloria. Sin embargo, todo eso simplemente los llevó a la arrogancia, al desprecio de los demás, al sentirse mejores que los demás. Y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando nos sentimos mejor que el otro o que la otra, porque estamos juzgando mal, porque no sabemos. Solamente Dios puede saber. Jesús dio a sus discípulos el secreto para seguirlo fielmente. Cuando Dios te pide algo o te manda que hagas algo, sígueme. Es porque te equipa primero. Ya te da lo que vas a necesitar para cumplir ese mandato. Dios no te manda a la guerra sin fusil, mi hermano, mi hermana. Cuando Dios te pide algo o te manda a hacer algo, es porque ya te ha equipado, ya te ha dado lo que necesitas. Y muchas veces nos sentimos que no somos dignos. Recuerdo cuando a mí me llamaron a ser ministro de Eucaristía, mi sacerdote ya hace muchos años.
íbamos mi esposo y yo a misa casi todos los días. Y uno de estos, el sacerdote, nos llama y nos dice: vengan, quiero que sean ministros de Eucaristía. Y yo me quedé, wow, ¿yo ministro de Eucaristía? No, como que no. No soy digna. Y lo mismo dijo mi esposo. No, yo no soy digna. No soy digno, dice mi esposo. Total que el sacerdote no nos soltó. Vengan, tuvimos una junta con él y nos estaba explicando y preguntando y sugiriendo, hasta que le dice mi esposo: padre, es que yo no soy digno, yo me siento indigno para ser un ministro de Eucaristía. Este sacerdote tan sabio le dice a mi esposo: ¿y tú crees que yo sí soy digno? Yo siendo sacerdote, ni yo siendo sacerdote soy digno. Es Dios mismo quien nos hace dignos para lo que Él nos necesita. Wow, yo me quedé. Aquella humildad de aquel sacerdote, ¿no? Saber reconocer que ni él mismo era digno. Dije, wow. En ese momento se me cayeron las excusas y todo, ya no me quedó otro recurso. Está bien, padre, voy a venir a los cursos. Mi esposo nunca quiso, pero yo sí. Y él seguía que no era digno y que no era digno. Digo, pues yo tampoco soy digna, pero el Señor nos hace dignos. Así es de que cuando a ti te llamen a algo, mi hermano, mi hermana, no digas, soy indigna, soy indigno, no puedo, no sé. Cuando el Señor te pide algo, es porque ya te ha dado lo que te va a pedir. Ya te ha dado lo que necesitas. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño break para la colecta, las ofrendas. Y recordemos una vez más, este tiempo de Cuaresma es tiempo de ser generosos. Y realmente no solo el tiempo de Cuaresma, esto debería de ser todo el año. Tristemente, el resto del año nos olvidamos. Y este es el tiempo en que Jesús viene una vez más. Recordamos aquel camino de Jesús. Recordamos esos 40 días que Él pasó en ayuno. Y es cuando la iglesia nos recuerda oración, ¿qué más? Ayuno, ¿y qué más? Y penitencia. Oración, ayuno y penitencia. Ustedes saben que con las ofrendas que damos también se nos perdonan nuestros pecados veniales. Tristemente, como que no nos damos cuenta, como que no, pues es que ahorita no puedo, o más al rato, o mejor mañana. Si a la hora que tú necesitaras al Señor, en un momento de desgracia, de tristeza, de dolor o de enfermedad, el Señor te dijera: ahorita no, después, o no te oigo ahorita, espérame tantito, ¿qué sentirías tú? ¿Cómo nos sentiríamos? Aunque tal vez, algunas veces que pedimos o estamos orando por alguien o por algo, como que el Señor no nos contesta, ¿verdad? Como que se queda sordo, como que tu oración no llega hasta los oídos del Señor. Sin embargo, recordemos que el Señor lo tiene todo a su tiempo. Y nuestro tiempo muchas veces no es el tiempo del Señor. Nosotros estamos acostumbrados a tener las cosas así, rápido. Tipo microondas, en un minuto está la comida. Y quisiéramos que así nos respondiera el Señor, ¿verdad? Tipo microondas, ahí está tu milagro. No, los caminos del Señor son distintos. Amén. Amén. Tomamos asiento.
Gracias, mis hermanos. Acuérdense que Dios no se queda con nada. No se queda corto y no hay quien le gane en generosidad. Así es de que lo que tú le has dado, de lo que tú te has desprendido, Él te dará mucho más. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Ya está, se me perdió. Bueno. Les decía, Jesús dio a sus discípulos el secreto para seguirlo fielmente, pero ellos no lo reconocieron en el momento. Juan 6:63 nos dice: el Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Palabra de Dios. Los discípulos habían caminado con Jesús durante 3 años, aprendiendo, observando, participando en los milagros de Jesús. Sin embargo, incluso ni aun ellos podían seguirlo fielmente en su propia fuerza. Necesitaban una ayuda extra, necesitaban un ayudante. Y tú y yo no podemos seguir al Señor sin un ayudante. ¿Y tú sabes quién es ese ayudante? El Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra ayuda. Ese es el que nos mueve, ese es el que nos empuja, ese es el que nos jala, ese es el que nos da esos ánimos y esa energía y ese gozo y esa alegría y esa paz para seguir adelante. Mi hermano, mi hermana, si no fuera por el Espíritu de Dios, yo no estaría aquí. ¿Quién sabe dónde estaría perdiendo mi vida? Pero el Señor es grande y es maravilloso. Por algo te ha traído aquí, porque quiere que lo sigas. Tal vez lo sigues a tu manera, pero ahora es tiempo de que lo sigas a la manera del Maestro, a la manera de Jesús. Jesús prometió muchas veces que una vez que Él había ascendido al cielo, enviaría un ayudante a sus discípulos, el Espíritu Santo. De hecho, les dijo que era por su bien que Él se tenía que ir para que viniera el Espíritu Santo. Juan 16:7. Fíjate qué regalo tan hermoso. Juan 16:7 nos dice: pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tenía que cumplir su misión, la misión que el Padre le había encomendado. Tenía que ser torturado, colgado en esa cruz y morir en esa cruz por nuestra salvación. Pero también iba a resucitar al tercer día. Y eso precisamente era lo que Él tenía que hacer. Para eso vino al mundo. Y tenía que irse para que una vez en la presencia del Padre podía enviarles el Paráclito, el Espíritu de Dios. Porque mientras Jesús estuviera aquí en cuerpo y alma, el Espíritu estaba con el Padre. Entonces tenía
que morir, resucitar y llegar a la presencia del Padre para enviar al Paráclito, al protector, al que les iba a descubrir la verdad, a la promesa del Padre, nos dice. El Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente. Y nosotros, los católicos cristianos, lo recibimos ¿cuándo? En nuestro bautismo, exactamente. Ahí lo recibimos en el bautismo. Y después se reafirma ¿con cuál sacramento? Con la confirmación, que nos ayuda a seguir adelante, nos da el valor, nos da la valentía para poder proclamar al Señor. Jesús advirtió a sus seguidores que no debieran comenzar a testificar de Él, como dijo, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hechos 1:4. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Jesús confirma aquella promesa. Van a ser bautizados. Ya no vas a tener que caminar con tus propias fuerzas, porque con tus propias fuerzas vas a arrastrar los pies y ya no vas a poder. La fuerza de lo alto desciende sobre ti. La fuerza de lo alto es esa promesa por la cual tú estás de pie, por la cual tú tienes fe, por la cual tú sigues adelante. Porque sin la fuerza del Espíritu de Dios, mis hermanos, nada podemos hacer. Y qué hermoso cuando nosotros sabemos pedir esa fuerza. ¿Tú sabes pedir la fuerza del Espíritu Santo? Yo te invito a que lo hagas si no lo sabes hacer. Aprende, busca. Siempre, a cada momento, clama al Espíritu de Dios. Muchas veces en nuestro día nos acordamos de Jesús, tal vez lo pronunciamos. De repente, cuando algo te asusta o alguna exclamación, ¿a quién exclamas tú? A Dios. A Dios. ¿A quién más? María. A María. ¿A quién más? Yo creo que poco nos acordamos del Espíritu Santo. Pues mi hermano, mi hermana, empieza desde ahora. Santo Espíritu de Dios, ven sobre mí. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, clama al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es una promesa de Jesús y es una garantía. Lo que Jesús promete se cumple, mi hermano. Yo no sé cómo esté tu relación con el Espíritu Santo, pero tal vez sea el momento de renovar esa relación con el Espíritu de Dios. Hace tiempo, en una predicación, alguien me preguntaba, yo nada más me acuerdo del Padre. Yo no me acuerdo a veces de Jesús ni del Espíritu Santo. ¿Y eso está bien o está mal? No, no está mal. Está bien. Acuérdate, en Dios, ¿cuántas personas hay? Entonces, cuando clamas a Jesús, ¿a quién clamas? Exactamente. Entonces, cuando clames a uno, los clamas a los tres. Pero qué hermoso cuando sabemos clamar a ese Espíritu de Dios. La Santísima Trinidad, exactamente. A María, ¿cuántas veces clamas tú a María? A esa mamita hermosa que
que nos protege, que nos abraza, que está siempre alrededor de nosotros. Y qué hermoso tener una madre como la que nos dejó Jesús. Bendita madre. Démosle un aplauso a nuestra madre santísima. Cuando tú decides obedecer a Jesús y te dice, sígueme, Él te da las garantías, te da la fortaleza, te da lo que necesitas para caminar. Yo recuerdo una vez que estaba yo muy mal en mi casa, estaba muy enferma. Yo sentía que me iba a morir esa noche. Y decía, Dios mío, permíteme amanecer para ir al doctor, al hospital, porque yo no podía ir en la noche, me esperaba hasta en la mañana. Y estaba tan mal que yo recuerdo que yo lloraba en la cama y le pedía a Mamita María, mamita hermosa, ven Madre Santa, pon tu mano aquí donde me duele. Después de estar con ese dolor tanto rato en la madrugada, al fin me quedé dormida. Y sabes, en el sueño veía a Mamita María sentada junto a mi cama. La veía ahí y simplemente volteaba y me miraba. Cuando yo desperté, todo se había ido. Y sentí aquella presencia tan hermosa de Mamita María junto a mí. Y le digo, gracias, mamita hermosa, porque yo sé que cuando te clama un pecador, estás ahí escuchando inmediatamente. Un aplauso a nuestra mamita hermosa. Acuérdense que es un regalo de Jesús. Es ese regalo maravilloso. Mi hermano, mi hermana, vamos a clamar a ese poder de lo alto que Jesús dio y prometió a sus discípulos. Vamos a terminar esta noche con esa oración al Espíritu de Dios. Ponte de pie, mi hermano, mi hermana. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en esta noche. Yo no sé cuál es tu necesidad. ¿Qué es aquello que oprime tu corazón? ¿Qué te da tristeza? Yo no sé cuál es tu dolor. Pero si Dios te concediera en este momento lo que tú le pidieras, ¿qué le pedirías? Que aliviara a mi hermano de epilepsia. El Señor está aquí. Y Él escucha tu necesidad. Él escucha tu oración. Él escucha lo que tú necesitas. Y Él lo sabe realmente. Pero a Él le gusta que le pidamos como sus hijos. Le gusta que lo clamemos a Él, que lo necesitemos como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Ese dolor que te oprime esta tarde, esta noche, esa necesidad, pídele al Espíritu Santo que venga con todo su poder, con toda su sabiduría, con todo lo que tú necesitas. Tal vez necesitas la paz. Esa paz te la va a dar el Señor. Necesitas serenidad. Necesitas dejar de pensar tanto en los problemas que tienes y confiar más en el poder y el amor de Dios para ti, mi hermano, mi hermana. Cierra tus ojos un momento y vamos a clamar a ese Espíritu de Dios, que sin el Espíritu de Dios nada se mueve, mi hermano, mi hermana. Sin el Espíritu de Dios el mundo se paraliza. Sin el Espíritu de Dios todo muere. Pero con el Espíritu de Dios todo renace y se vuelve bello. El Espíritu de Dios viene como ese tiempo de primavera.
este tiempo en que todo renace. Los árboles secos y muertos empiezan a brotar retoños, empiezan a llenarse de flores. ¿Has visto esos árboles tan hermosos que se ven llenos de flores rosas? Esta es la acción del Espíritu de Dios. Y si tú estás aquí esta noche como un árbol seco, sin ramas, sin flores, el Señor quiere darte una nueva primavera. Va a hacer que broten esas hojas verdes, esas flores tan maravillosas. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, don en tus dones espléndido, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Así sea. Santo Espíritu de Dios, a ti clamamos, Señor, en esta noche. Levanta tus manos, mi hermano, mi hermana, y háblale al Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. A ti levanto mis manos, abro mi mente, abro mi corazón, para que tú vengas y te quedes dentro de él. Lléname, Señor. Inúndame, Señor. Lléname de tu poder, de tu paz, de tu sabiduría, de lo que yo necesito en esta noche. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Levanta tu oración con tus propias palabras. Gloria a tu nombre, Señor, yo te alabo y te bendigo. Aria carara shiria carara sirian. Gloria a tu nombre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, Señor. Ven, Espíritu Divino, lléname, Señor. Te necesito en esta tarde, te necesito en esta noche, Señor. Usa tus propias palabras. Dile, cuéntale ese problema, esa situación que tú tienes en este momento. Gloria y alabanza a ti, Señor. A ti levantamos nuestras manos y en nuestras manos levantamos nuestras necesidades. Dile al Señor tu necesidad. Gloria a tu nombre, Señor. Aria kararashirian. Iria kararashiriria kararashirian. Alábalo, alábalo con tu voz. Si no sabes alabarlo, simplemente dile: santo, santo, santo eres, Señor. Santo es tu nombre. Aria kararashara y asara y kiararashirian. Ven, Espíritu Divino. Ven, Señor, y quédate conmigo. Aria siriharai. Iria siri. Oh
recibe, dice el Señor. Recibe, recibe, recibe mi espíritu, recibe mi paz, recibe mi consuelo, recibe mi abrazo. El Espíritu de Dios baja en este momento, mi hermano, mi hermana, está sobre ti en este momento. Abrázalo, cruza tus brazos en tu pecho y dile: Espíritu de Dios, yo te recibo, yo te alabo, yo te bendigo, Señor, lléname, inúndame, abrázame, Señor. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti, Señor. La presencia del Señor está sobre ti. Quiere hablarte al oído. Escucha su voz. Escucha lo que te pide esta noche. Y hace eco la voz de Jesús que dice: sígueme. Sígueme, dice el Señor. No serán tus fuerzas. No serás tú solo. No serás tú sola, sino que yo te llevaré en mis alas. Ese problema que estás pasando pasará. Mis alas te cubrirán y yo te llevaré, dice el Señor. Y me hace ver en este momento, algunos de ustedes tal vez sienten que van por un camino muy pesado, que vas cuesta arriba y se te hace el camino muy pesado. Sientes que tú no puedes solo, que tú no puedes sola. Pero en medio de esa cuesta hacia arriba, viene el Espíritu de Dios y desde atrás te empuja. Adelante, sigue paso a paso, que mi impulso está contigo, yo te llevo. Y mira ese Espíritu de Dios cómo te empuja de atrás y te ayuda para que sigas adelante. Y te recuerda su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo con el Espíritu de Dios que me impulsa, que me levanta, que me sostiene, que me lleva. Sea lo que estés pasando, acuérdate que el Espíritu de Dios te lleva y te sostiene. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Si el Señor te hace una revelación o viene a tu mente una palabra, compártela, no tengas miedo. A ti el Señor te está dando una palabra. No tengas miedo, habla en voz alta. Aleluya, Señor. No tengas miedo, habla esa palabra. El Señor está conmigo en todo momento y en todo momento de desesperación. Aleluya, Señor. Ten fe y se sanará. Gracias, Señor.
puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. El Señor dice, hija, adelante. Aquí estoy contigo. Gracias, Señor. Gracias, hija. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias por darte a conocer a nosotros, Señor, miserables pecadores. Pero tú, Señor, eres maravilloso. Y tú nos llamas, Señor, una vez más y nos dices, sígueme. Quiero necesitarte. Mi hermano, mi hermana, el Señor te necesita. Por medio de tu testimonio, por medio de tu palabra, por medio de tus acciones. El Señor quiere sanar, quiere liberar y quiere atraer a otros hacia su camino. Aleluya, Señor. Ve abriendo tus ojos y dale un abrazo a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. A ver, todos juntos. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Démosle un aplauso a nuestro Dios maravilloso. El Señor los bendice, mis hermanos. Buenas noches. Nos vemos mañana para el último tema de esta semana.